Y el país se integra a comentarles que el Observatorio Legislativo presentó el informe de lo que ha sido la participación de los legisladores en este periodo de la Asamblea, tomando en cuenta que varios de ellos están buscando la reelección. De lo que se desprende de este documento que presentó Roger Selly, quien es el coordinador de este observatorio legislativo, se menciona que varios de los legisladores no han presentado proyectos de ley. Algunos de ellos tienen varias ausencias y no asistencias al Pleno, y de la misma manera que poco se tiene la credibilidad sobre los mismos legisladores que hoy buscan la reelección. Escuchemos lo que dijo Roger Selly. En este caso, este informe tiene dos objetivos. El primero de ellos es brindar un aporte a la ciudadanía para que de alguna manera contribuyamos a un voto informado. Es decir, que la ciudadanía, más allá de la promesa o el mensaje que puedan dejar los candidatos en campaña, evalúen la gestión. Es decir, evalúen concretamente de aquellos que buscan nuevamente la confianza ciudadana si han tenido una gestión positiva o negativa, porque se puede analizar, se puede contrastar. Nosotros queremos poner en tensión el voto de los ciudadanos a la hora de elegir entre una organización política y otra, al respecto de sus datos. En segundo lugar, es un llamado a las organizaciones políticas para que a través de evaluaciones de gestión filtren de mejor manera a sus candidatos. No puede ser posible que una organización política reciba a un candidato que en primer lugar se ha cambiado de camiseta y en segundo lugar ha faltado en más del 40% de las votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía de una persona que falta de 10 veces, 4 veces a su trabajo? Creo que de ninguna manera es un buen mensaje a la ciudadanía y creo que tiene la oportunidad de condenar estas prácticas legislativas y no confiar en estos legisladores que no han tenido una buena gestión en la Asamblea Nacional. ¿Y estos datos recopilados son de este periodo corto que ha tenido la Asamblea? Sí, en este caso los datos que nosotros publicamos son de los 13 meses de gestión de este periodo legislativo de transición, pero en el informe podrán encontrar datos de periodos legislativos pasados, desde el 2013. Dentro de esto se desprende, por ejemplo, cuáles han sido las bancadas que han tenido mayor participación, no han tenido, y algunos también, se podría decir algunos nombres de candidatos que precisamente han faltado a esto. Sí, efectivamente, nosotros en el informe presentamos datos no solo institucionales de la gestión del Pleno de la Asamblea Nacional, sino también datos al respecto de los candidatos a asambleístas nacionales por provincias o circunscripciones. Solo por poner un ejemplo, al respecto de quienes buscan la confianza ciudadana, una curul nacional nuevamente, vemos una tensión, un contraste. Arturo Moreno de ADN es quien más ocupó su curul con un 95% y Lucía Jaramillo de ADN en este caso ocupó su curul en un 72%, es decir, tiene un registro de ausencias de votaciones del 28%. Hay un contraste, es decir, son dos legisladores quizá del mismo partido político, pero que tienen una diferencia marcada. Y ahí por eso es el llamado a las organizaciones políticas a que depuren de mejor manera sus cuadros. Luego, si nosotros vemos, por ejemplo, la gestión de los asambleístas por la provincia del Guayas, tenemos a María Fernanda Jiménez, que ocupó su curul en un 98%, y a Javier Jurado, que es el legislador, uno de los más faltones en el Pleno de la Asamblea Nacional, que tiene un registro de ausencias en las votaciones del 40%. Es decir, de cada 10 votaciones él no estuvo en 4 de ellas, ni tampoco envió al suplente. Fue una curul vacía. Ahí no hubo representación ciudadana. ¿Qué pasa con el resto del bloque legislativo? Bueno, en este caso nosotros tenemos un indicador que nos preocupa bastante. Todas las bancadas han presentado proyectos de ley, unas más, otras menos. No obstante, el estado de los proyectos de ley no supera el 15%. Es decir, la Asamblea Nacional nuevamente se enfoca en tramitar proyectos de ley que han estado rezagados por muchos años y no se enfoca en los proyectos de ley que se presentan actualmente y que podrían ser prioritarios. El dato es preocupante. Apenas 4 de los más de 400 proyectos de ley que se han presentado en este periodo han sido aprobados. Apenas 4, es decir, menos del 1%. Y ahí vemos que las bancadas se han esforzado en presentar proyectos de ley, pero que la aprobación es cero, es nula. Y en ese sentido, pues es un llamado a atención por dos razones. En primer lugar, a que las organizaciones políticas piensen en presentar proyectos de ley integrales y no reformas parciales a 1 o 2 artículos. Porque parece ser que cuando nosotros visitamos la página web de la Asamblea vemos cientos de proyectos de ley presentados, pero si analizamos en el fondo tienen 1 o 2 artículos que reforman una ley vigente. Y a veces son proyectos de ley que ha presentado un legislador de la misma bancada y que la misma temática y el mismo objetivo ha presentado el legislador compañero del legislador de la misma bancada. Es decir, ni siquiera las bancadas se están poniendo de acuerdo a la hora de presentar proyectos de ley. Y tal vez han presentado estos proyectos de ley por justificar que como legisladores tienen que hacer, por cumplir un requisito. Efectivamente, y ese es el dato que nosotros también queremos posicionar. 4 legisladores no han presentado ningún proyecto de ley.
Pamela Aguirre, Segundo Tuala, María Fernanda Jiménez y Celestino Huizum de ADN. Nosotros nos preguntamos por qué no presentaron un proyecto de ley, por qué no presentaron un proyecto de ley en conjunto, por qué no se adhirieron a un compañero de bancada para impulsar un proyecto de ley en conjunto. Esto se puede hacer. No estamos diciendo de ninguna manera que mejor legislador es quien más presenta proyectos de ley, y de hecho los datos son reveladores. Paul Huestán es quien ha presentado más proyectos de ley, en total 17, pero apenas el avance de estos proyectos de ley es del 9%. Es decir, si es que el próximo periodo legislativo Paul Huestán no es reelecto, posiblemente esos 17 proyectos de ley se queden en el limbo, como muchos ya se han quedado, o en el archivo. Desde que se instaló la Asamblea Nacional en el 2009 se han presentado más de 2.500 proyectos de ley y apenas el 50% han tenido un trámite en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la lectura general de lo que ha estado pasando en este periodo? El trabajo cuantitativo es elevado, siempre la presidencia de la Asamblea Nacional defiende su gestión al respecto de los números, pero si comenzamos a evaluar calidad, nos quedan debiendo como ecuatorianos. Precisamente esto contradice a lo que dice la Asamblea Nacional, que se han aprobado varios proyectos de ley, pero con lo que ustedes están presentando ahora, el trabajo ha sido menos de lo que se realmente está construyendo. Efectivamente, si nosotros vemos, por ejemplo, en materia de leyes aprobadas, vemos 47 leyes que han sido aprobadas, vemos que 47 aprobadas, 11 de ellas vetadas totalmente, y que el 70% corresponde a periodos legislativos pasados. Es decir, si enfocamos nuestros ojos en el trabajo actual, es mínimo. El trabajo que se vino realizando en anteriores periodos es el que se ha aprobado y tramitado, lo cual es legítimo, pero nos preocupa que no hay una administración legislativa inteligente a la hora de procesar proyectos de ley. Son cientos y cientos de proyectos de ley que reciben las comisiones. La Comisión de Justicia es la que más recibe proyectos de ley, y hay otras comisiones que no reciben ni un solo proyecto de ley. Creo que a la hora de organizar la gestión legislativa en el Pleno de la Asamblea Nacional y en las comisiones hay debilidades. Los proyectos de ley que están estancados siempre superan los 800 proyectos de ley, es decir, proyectos de ley que siguen en el limbo y que finalmente corresponden a un gasto público de los ecuatorianos. Cada despacho aproximadamente al mes nos cuesta $20.000. Y si es que esos proyectos de ley que se hacen con la plata de los ecuatorianos no llegan a ningún lugar, creo que ahí estamos hablando de algo que no es un resultado positivo para la ciudadanía. ¿De alguna manera esto no sería también el reflejo de la ciudadanía de no creer en la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional, comunicacionalmente, muestra una gestión cuantitativa positiva, pero finalmente han pasado más de 10 años, desde que se instaló la Asamblea Nacional, 15 años, y las condiciones actuales del país son devastadoras. Y quienes han sido responsables de ello son las organizaciones políticas, que muchas de ellas han repetido periodos legislativos. Entonces, por más leyes que aprueben, si mañana la Asamblea Nacional aprueba 100 leyes y las condiciones de vida de la gente no cambian, no estaremos hablando de una buena imagen de la Asamblea Nacional en ningún momento de la historia del país. Ahora, ¿qué se debería hacer al interior de estos partidos y movimientos políticos que normalmente están repitiendo a quienes van a llegar a la Asamblea Nacional, los candidatos? Este es un aporte también para las organizaciones políticas. Aquí ustedes pueden ver datos de gestión, ver a los legisladores que buscan nuevamente estar en papeleta, y si es que, por ejemplo, tienen 4 ausencias de cada 10 votaciones, pues no permitirles participar, no recibirles en sus organizaciones políticas. Hay legisladores que se han cambiado en 3 ocasiones de camiseta. ¿Cuáles? Y yo no sé cómo las organizaciones políticas pueden recibir a políticos que han venido desfilando por un sinnúmero de organizaciones. María Fernanda Jiménez empezó, por ejemplo, con Construye Gente Buena, luego se cambió a ADN y ahora está candidata por Democracia Sí. Sofía Sánchez empezó en Pachacutic, se cambió a Construye Gente Buena y ahora está por el Partido Social Cristiano. Lo propio Gisela Molina. Entonces, es cuestión de las organizaciones políticas poner cuadros de calidad en la papeleta, porque finalmente la ciudadanía se enfrenta a lo que le ponen en la papeleta. Señor, ¿nos puede dar los nombres de los candidatos a asambleístas que más faltas tuvieron? Por supuesto. Por lo menos si hay unos 10 o 20, que sea. Son 5 legisladores que tienen una preocupante baja ocupación de la curul, es decir, que tienen un elevado índice de ausencias en las votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. Marcelo Holguín con un 58%, Javier Jurado de ADN con un 60%, Javier Jurado antes Revolución Ciudadana, Ferdinand Álvarez de ADN antes Revolución Ciudadana 64%, Mónica Salazar 65% y Juan Pablo Molina 71%. Yo no quisiera dejar de lado también a aquellos que han sido responsables, porque se puede ser responsable también.
José Maldonado de la Revolución Ciudadana tiene un 99% de ocupación de la curul, es decir, siempre ha estado votando, cumpliendo con su trabajo. Gustavo Mateus también, Ricardo Ulcuango, María Fernanda Jiménez y Humberto Amado son asambleístas que tienen más del 98% de ocupación de la curul. Y decimos, si unos pueden, ¿por qué otros no? ¿Por qué vemos a un legislador como Javier Jurado que se ausenta en más del 40% de las votaciones? Y no dejan la autorización para que el suplente esté presente. Y tampoco, y hay un análisis de fondo, no lo hacen porque no quieren, por un tema económico, o tal vez porque no hay una buena relación entre el principal y el suplente, que hoy se está develando eso. Y no es entre el principal y el suplente, sino porque se salió de una bancada y se fue Y a se otra cambió. bancada, y ese voto le puede favorecer a la bancada en la que él estuvo. El transfugismo político, y gracias por topar ese dato, más de 27 casos de transfugismo político en apenas un año. ¿Quiénes son esos 27? Tenemos contabilizado, y le vamos a pasar el dato específico, pero tenemos contabilizado por bancadas, porque son demasiados casos. En este caso tenemos que la Revolución Ciudadana han salido 3 legisladores, de ADN han salido 4, de Construye 6, del PCC 4 y de Independientes y Organizaciones Políticas Locales 12. Es decir, la en mayor medida son estos legisladores que llegan por partidos o movimientos locales que no pertenecen a nada y que se van moviendo entre organizaciones políticas, como usted bien decía, dando el voto. A ellos se los puede identificar como los híbridos, como los bailarines, como qué se los puede identificar. Bueno, nosotros categorizamos este fenómeno como mayorías móviles, es decir, son aquellos que se juntan a determinada coyuntura para hacer una mayoría en determinado tema, no necesariamente ideológico, que es lo que buscaría un pleno. ¿Y la mayoría dónde mira? ADN ha recibido 14 legisladores camiseteros, es decir, la mitad. ¿Y entonces se los puede considerar a los faltones vagos? Nosotros hablamos de responsabilidad o irresponsabilidad. En este caso, hay legisladores que han cumplido su trabajo de manera responsable y hay legisladores que no han sido responsables en su trabajo. Ahí estábamos escuchando a Roger Celi, quien también hacía énfasis que es importante que desde las organizaciones y movimientos políticos se pueda hacer una depuración, sobre todo de quienes por una u otra manera han venido de un partido y se han cambiado a otro durante lo que va de esta Asamblea Nacional. Con esto retornamos. Corape informa.